Bueno, desde el versículo, nosotros llegamos hasta el versículo 16. Y para contextualizar y recordar algunas de las cosas que ya hemos visto, yo voy a leer hasta ese versículo primeramente y recordamos algunos datos de lo que ya mencionamos y leemos las dos ideas con lo que las anteriores y lo que vamos a presentar hoy. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, en la defensa que está haciendo el apóstol Pablo en este momento, frente al gobernador Félix, se da la misma dinámica que venimos diciendo, de un hombre que está siendo sometido, y el fondo que estamos diciendo es ese, en sus convicciones, y él se mantiene ante cualquier tribunal. Una de las cosas que se resalta en todos estos procesos de juicio contra Pablo es que él apela a su conciencia, y eso es interesante porque aún nosotros normalmente apelamos a nuestra conciencia y a las conciencias de otros como un ente como un tribunal, un ente donde se emiten juicios. Y el apóstol Pablo, él tiene su conciencia sometida a las Escrituras, tiene su conciencia sometida a Dios, y de ahí que él no quiere ir en contra de eso a lo cual está ajustado. Su conciencia está ajustada a lo que Dios está diciendo, y él dice: yo no puedo ir en contra de lo que Dios me ha dicho o de lo que Dios me ha enseñado. Y en eso ya vimos, y hago el resumen, en los versículos 1 al 9 se presentan lo que son los acusadores del apóstol Pablo ante el gobernador Félix, que es el que va a determinar la suerte, según ellos, del apóstol Pablo. En el versículo 1 se habla del grupo de acusadores, o la comisión acusadora, que recuerden que ahí está el sumo sacerdote, está Tértulo, que es el abogado, y está un grupo de ancianos de Jerusalén. Los versículos 2 al 4 hablan de ese palabrerío que presenta Tértulo, con una serie de halagos para adular al gobernador y lograr lo que él pretende. Después, en los versículos 5 al 9 se hablan de los cargos que están presentando, y eso hay 3 cargos fundamentales. El primero es que él es un promotor de sediciones, y esa es una plaga, promotor de sediciones. Después lo acusa de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Después lo acusa de haber intentado profanar el templo. Esos son los cargos que presenta. Después, en los versículos 10 al 21 ya se presenta la defensa del apóstol Pablo, y eso llegamos hasta el versículo 16. Pero primeramente lo que el apóstol Pablo presenta en los versículos 11 hasta el 13 hace una declaración de cómo se dieron las cosas
con respecto a lo cual levantan los cargos contra él. Y él lo primero que hace es que reconoce que está ante un tribunal, respeta al juez que está ahí frente a él, y él va a hacer su defensa considerando que es el lugar legítimo donde él puede expresar la defensa de lo que le están acusando. Entonces, él en segunda instancia lo que hace ahí es presentar cuál fue su propósito al ir a Jerusalén. Y como todos los judíos iban a adorar a Jerusalén. Después, él hace referencia de que mientras estaba haciendo eso, no fue hallado por ninguno, ni disputando ni amotinando a ninguna persona, porque no estaba en eso, en lo que lo estaban acusando. Después él habla y hace referencia de que estas personas que están haciendo las acusaciones, ellos no tienen prueba para condenarlo de las cosas que lo están acusando. Después él habla en los versículos, vamos a decir 14 hasta el 16, él habla, le presenta al juez o ahí en ese tribunal, él habla de cuál ha sido su orientación de vida. Él va a decir, mi vida ha sido así siempre. Y interesante que en el contexto de lo que él está expresando, mi vida ha sido así siempre, está enfocado en su manera, en su conciencia. Eso fue también lo que él presentó cuando estaba defendiéndose ante el Sanedrín, que él dijo, hermanos, yo con toda buena conciencia he andado delante de Dios. Aquí es. Entonces, él mismo habla de un tribunal o de un lugar donde él tiene que rendir cuenta a sí mismo, en su conciencia. Anteriormente él estaba sujeto a la ley cuando no había creído o no había sido convencido de que Jesús es el Cristo, y actuaba conforme a lo que estaba su mente ajustada a la ley. Entonces, pero ahora, después de ser creyente, que se le ilumina la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, él ajusta toda su conciencia a esa información. Y la defensa siempre, ante cualquier tribunal, yo estoy ajustado a estos principios. Antes de entender que Jesús es el Cristo, yo estaba ajustado a esto que Dios estableció, la ley de Moisés. Ahora que se ha dado el cumplimiento de lo que se dijo allá en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés, a través de Jesucristo, y se me ha iluminado que Él es el Cristo, ahora yo estoy ajustado a eso. Y de ahí que Él tiene una vida que, como estamos diciendo, que Él procura no ir en contra de esos principios. Y por eso estamos diciendo que hay dos telones de fondo aquí. El primero es que se está cumpliendo el plan que Dios tiene. El segundo, más cercano, es que están siendo puestos a prueba los principios de este hombre. Y él dice, no voy a ir en contra de esos principios, no importa delante de quién esté, mi conciencia va a estar sometida a esos principios que tengo para poder vivir y dormir tranquilo, así tenga sufrimiento, porque a él lo que más le afecta es saber que va en contra de Dios. Y es lo que le debería afectar a uno siempre. Él prefiere sufrir, prefiere morir, que lo tengan preso, pero no ir en contra de Dios. En medio de la cárcel, él está con sufrimiento, pero está con su conciencia tranquila. Pudiera violentar su conciencia y liberarse y hacer otras cosas, pero no. Para él es más doloroso ir en contra de Dios que padecer consecuencias por estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y ese es el segundo telón que estamos diciendo, que es el énfasis principal o particular para nosotros. Entonces, en los versículos 14 al 17, como estoy refiriendo, él habla de esa orientación de vida, y él dice, yo he servido a Dios según su palabra. Dice, creyendo todo lo que la ley y los profetas dicen, así he vivido sirviendo a Dios. Y la otra cosa que él dice, yo he vivido con una esperanza permanente en Dios. Yo no estoy esperando en otra cosa. Él dice, esperando en Dios, de que va a haber esta resurrección, y ellos también, dice él, esperan o creen eso. Y de ahí que él expresa esa frase que dice ahí, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Y ahí continuamos entonces en el versículo 17.
En el versículo 17, vamos a decir hasta el versículo 21, aquí viene otra vez el apóstol Pablo a hacer como una refutación de los cargos que se le están presentando. Se está acusando de ser un sedicioso, están siendo acusados de haber intentado profanar el templo y está siendo acusado de ser un cabecilla de una secta. Esos tres cargos están relacionados, pudieran, por esos tres cargos pudieran, por cualquiera de esos tres cargos pudieran ser condenados por el Imperio Romano, pero tenían que demostrar que esas cosas eran así, no tenían las pruebas. Y en todo el contexto, como venimos diciendo, Dios va dando la salida, pero Él no desiste de sus convicciones. Él no desiste de sus convicciones. Él dice, tengo que seguir diciendo la verdad y manteniéndome en la verdad. Dios verá a ver qué hace de ahí para allá. Pero esto es lo que está. Esto es lo que está establecido. Y Él narra los hechos, como decíamos la vez pasada. Él ni le aumenta ni le quita. Él dice las cosas como son. Y de ahí para allá que resulte lo que Dios tiene determinado. Entonces, versículo 17, aquí vemos algunos detalles de las razones por las cuales él fue a Jerusalén y va a ampliar. Porque él primero dice anteriormente, yo fui a Jerusalén a adorar. Y entonces aquí presenta los detalles en esa adoración que se hacía. Entonces dice, versículo 17, pero pasados algunos años, dice, vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Entonces esto es lo que hacen todos los judíos, traen aquí a Jerusalén, procuran venir. Hay ciertas fechas en el año donde venían, una vez al año o las 3 veces o 4 veces que pudieran estar establecidas para que ellos se presentaran allá. Y él dice, eso fue lo que hice. Entonces vine a adorar, vine aquí a traer, a ayudar a los pobres entre los judíos y a los pobres entre los creyentes, los del camino. Y la otra cosa es que hay algunas ofrendas que se presentan en el templo y yo vine a hacer esto. Ya después, los versículos 18 al 21, viene él a contrarrestar, a refutar algunos de los cargos. Y dice el versículo 18 y 19 primeramente, estaba en ello, vine a hacer esto, y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Y aquí lo primero que encontramos es que él está diciendo quiénes fueron los testigos de lo que se dio allá. Y dice, ellos deberían estar aquí. Pero, miren, el versículo, unos judíos de Asia. Esos son los testigos. Los que estaban ahí, ellos recibieron la información y ellos se dieron cuenta del alboroto que hubo. Pero los que estuvieron y que podían dar fe de la cosa, por alguna razón, de pronto los mismos ancianos no les permitieron ir allá porque se armaría algo y no tenían cómo justificar las acusaciones, no tenían las pruebas completas para eso. Entonces aquí lo primero que vemos es que cuando se habla de sedición, él comienza a decir, esta sedición en realidad la hicieron fueron los judíos, porque ellos fueron los que armaron el alboroto. Si recuerdan que ellos fueron los que llamaron a todo el mundo a ayudar, vamos a este hombre el que está haciendo esto. Entonces fue lo contrario. Al llegar a una posición así, con estos testigos, tendrían que ser condenados, eran ellos, porque ellos fueron los que armaron el alboroto, como se dice en los textos anteriores. Y dice ahí, me hallaron, cuando ellos me vieron fue purificado. Ya yo había hecho el rito de purificación, me encontraron en eso. Ellos no me encontraron armando multitud ni haciendo alboroto. Y entonces apela a lo siguiente: ellos debieran comparecer ante ti, lo primero, y lo segundo, y acusarme si es que tienen algo contra mí. Entonces el apóstol Pablo, él está ahí dando información que ajuste en la mente de Félix
con respecto a qué es lo que es una sedición, qué es un sedicioso y quién es su alboroto, quién los arma, y que presenten aquí las pruebas y que lleguen los testigos de lo que pasó. El apóstol Pablo está haciendo uso normal de las leyes tanto judías como de las leyes del Imperio Romano para defenderse. Él no está diciéndole o orientando al juez a qué camino tomar, sino que presenta los hechos y le dice: esto es así, se castiga con esto, esto, bueno, pero debe haber los testigos, y da su declaración para desvirtuar lo que le están presentando como uno de los cargos. La otra cosa aquí que vemos, que él dice: lo más cerca de alguna sedición que yo pude haber formado ahí fue lo que hice allá cuando estaba siendo juzgado ante el Sanedrín. Él dice, por eso dice, dice, bueno, aquí no tienen esto, eso está claro, que no me pueden acusar porque no están los testigos, no hay evidencia de que sucedió. Ahora, otra cosa, bueno, ellos están aquí, que digan ellos, está refiriéndose a los que están acusándole ahí, que digan estos mismos si hallaron en mí algo. Entonces, si no están los testigos presenciales del asunto, entonces que digan ellos. Y él hace esta aseveración aquí: alguna cosa mala. Él está convencido que todo lo que había dicho y lo que había hecho iba conforme a la ley, que él no había ofendido, no había ido en contra ni de Dios, ni del tribunal, ni de los líderes allá, ni del imperio. Él no iba en contra de nadie, él estaba haciendo conforme a su conciencia lo que tenía que ser. Y la cosa es clara, porque no hay condena para él, ni de uno ni del otro. Él ni los testigos estaban ahí, pero él se mantiene en lo que tiene claro en su mente, se mantiene en lo que tiene claro en su mente, en lo que expresa y en lo que hace. Entonces, no hay ni una sola cosa. Cuando estuve siendo juzgado por ellos en el Sanedrín, y vienen aquí entonces, a no ser que, y él dice, de pronto aquí hice algo, pero entonces que lo digan ellos, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en altavoz. Él considera de pronto yo fallé cuando alcé la voz allá, de pronto eso, pero aún ellos no dicen sí, y esa no es la acusación contra él. Pero él dice: lo que yo percibo que pudo haber sido malo y que pudieran condenarme fue que yo prorrumpí en alta voz y dije que acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy delante de vosotros. Y es interesante en lo que se está presentando ahí esa frase, porque ya se armó el alboroto también fue por cuando él se presentó que creía en la resurrección, y se armó esas cosas allá. Entonces pudiera ser acusado de que hizo un alboroto allá y se dividió hasta la reunión donde lo estaban juzgando. Esa es la única acusación ahí verificable, y él reconoce que sí, por causa de él se dividió eso, se terminó el juicio ante el Sanedrín. Y vemos ya después que en los versículos 22 en adelante, y aquí vamos a ver lo que es, vamos a decir, la sagacidad de este juez, de este jurado, del tribunal. Y con todo lo que se está dando, las cosas están claras, las acusaciones están expuestas, la defensa hizo todo y no se presentan los testigos. ¿Qué era lo que tenía que decir este gobernador? No, tiene que quedar libre. Eso es lo más lógico, tiene que quedar libre. Ya él había recibido a través de una carta de Licias todos los detalles para argumentarlo. De pronto los testigos no estaban, las pruebas no estaban, pero él no quería. Y es lo que dice aquí entonces. Entonces Félix, oídas estas cosas, y ese detalle, y estando bien informado de este camino, él sabía lo que estaba pasando con ese grupo, de dónde venía, qué era lo que estaba proclamando. No tenía de pronto toda la información detallada, porque más adelante él va a hablar un poquito más con Pablo,
y va a tener información acerca de la fe en Jesucristo, y Pablo le va a dar unos detalles más profundos, que es lo que hace que la persona venga a ser parte, si acepta o recibe eso, de la naturaleza de ese camino. Esa información se la va a dar más adelante, pero él le dice aquí, dice el texto que les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Ya Lisias ya había mandado toda la información. Cuando viniere a dar que si Lisias era necesario para estar ahí, no debieron haber hecho el juicio. Pero ya Lisias había mandado una carta, había dado los reportes necesarios, y él estaba en otra cosa. Pero este hombre tiene sus propósitos en su corazón, y como estábamos describiendo un poquito de él el domingo anterior, pues la línea sigue. Ahora, los detalles que se dan aquí, primero está en el versículo 22, la razón de su aplazamiento. Después está en el versículo 23, cuáles fueron las condiciones, en qué condiciones iba a estar el apóstol Pablo ahí, porque lo dejan retenido. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese, ahí dice, alguna libertad, y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces, ahí se presentan unas medidas particulares para el apóstol Pablo. Y todos esos detalles que están ahí, de la libertad que tiene, es porque no hay razón para que él esté detenido. En ningún contexto donde él ha venido se ha probado los cargos de los cuales lo están acusando. Y de ahí que se dan esos detalles. No, él hay que darle cierto tipo de libertad, porque si viene, si pudiera el mismo apóstol Pablo reclamar haciendo uso de su derecho como romano, esos que están haciendo el juicio y que no lo ponen en libertad se metían en problemas. Entonces le da cierto tipo de libertad, como quien dice, bueno, él no está preso en realidad, porque él lo pueden visitar y aún él podía salir hasta ciertos límites. Y lo que se dice ahí, lo primero es que alguna libertad, y lo segundo es, ahí él tiene sus amigos, hay una congregación ahí en la ciudad, hay hermanos ahí, y él va a tener contacto, relación con ellos. Entonces, la otra cosa que se presenta ya después, los versículos 25, perdón, versículo 24 hasta el versículo 27, son unos encuentros que tiene el apóstol Pablo con este gobernador Félix, algo particular. Y eso pudiera usarse para un estudio particular, completo, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer el resumen, porque aquí vamos a ver que este juez en ese tribunal viene a ser entonces quien va a estar como acusado con todo lo que se presenta. Entonces, los versículos 24 al versículo 27, aquí vemos una serie de encuentros en privado que tiene Félix con Pablo. Y comenzamos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila. Recordamos algo, Félix es un personaje, un gobernador bastante perverso. Drusila, ustedes pueden investigar después, es una mujer bastante joven, también una mujer con un historial delictivo bastante grande. Cuando investiguen eso, esta mujer, para darle un dato corto, en ese momento ella no alcanza los 20 años. Ella antes, después que nació, fue prometida, como hacían en esa época, para un príncipe. Después, cuando ya llegó el tiempo para entregarlo, el príncipe no la quiso porque él tenía que hacerse judío y él no se quería hacer judío. Entonces, el papá, que era uno de los Herodes, la negoció con otro príncipe de otra provincia. Y allá, en esa provincia, este Félix
con todas sus artimañas, hizo todo lo posible, consiguió hasta un mago y negoció hasta que ella abandonó a aquel príncipe y se vino con Félix. Y ella ya había tenido. Entonces, hasta esa edad, era una mujer, se dice en la historia que era una mujer bastante atractiva, muy hermosa y tenía una sagacidad, pero que en el desarrollo de la perversión está muy avanzada. Y le doy esta información porque después lo que Pablo va a decir está relacionado con esos dos personajes en ese contexto. Esta es la tercera esposa de Félix, y la mayoría de sus esposas las consiguió así, con negocio y de manera perversa, que es el término que más usamos, es salirse de los conductos regulares para lograr propósitos. Así lo hacía él. Él, como hemos dicho, él era una persona que sobornaba o se le dejaba sobornar, tenía un historial delictivo bastante grande, sin embargo era el gobernador. Entonces vienen estos dos y llaman a Pablo, y este énfasis aquí particular: le oyó acerca de la fe en Jesucristo. En esos momentos, esta mujer que es judía tiene algunas nociones, tiene información, pero es una mujer que está desviada en muchos aspectos. De ahí más adelante que el apóstol va a dar estos detalles, que va a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Pero antes de eso, habla de la fe en Jesucristo. Y en el contexto de ese momento, toda la información que está relacionada con respecto a la fe en Jesucristo, y mayormente para los judíos, es que ellos no querían aceptar que Jesús era el Cristo prometido o el Mesías. No lo aceptaban. Y por eso es que está siendo Pablo juzgado, porque él está proclamando el camino de que ya eso que decía en el Antiguo Testamento se cumplió, es él, recíbanlo como tal. Pero ellos no, porque eso estaba, según ellos, estaban contaminando el judaísmo, porque el Cristo que ellos esperan es alguien que los va a liberar aún del imperio romano. Pero el apóstol Pablo tiene la iluminación precisa del asunto y él se va a mantener en eso. Ahora, miren lo que se presta en la última parte del versículo 24 acerca de la fe en Jesucristo. ¿De qué le habló ahí? No sabemos de qué le habló a él particularmente, pero cuando uno ve todo lo que el apóstol Pablo dice en las diferentes cartas de cómo es la fe en Jesucristo, cómo se llega a estar en la fe de Jesucristo, eso nos amplía qué fue lo que pudo haber hablado el apóstol Pablo ahí. En las otras cartas él dice que Cristo fue prometido. En el libro de los Romanos él le dice que este viene del linaje de David y vino así, de esta manera, y habla de la justicia ahí en el capítulo 1 del libro de los Romanos, y cómo la fe en Jesucristo le da a la persona la entrada a Dios o la entrada al Padre. Entonces él habló de qué hacer, cómo hacer y cómo la justicia viene por la fe. Los detalles ahí en particular no los tenemos, pero al conocer toda la información que da el apóstol Pablo en las diferentes cartas, tiene que estar relacionado con eso. Ahora, las personas que llegan a tener fe en el Evangelio, las personas que llegan a reconocer a Cristo como su Salvador, ellos deben tener una manera justa de vivir conforme a lo que es la nueva naturaleza que tienen, y debe mostrarse un dominio en su manera de vivir, y debe entender que viene un juicio. Y estas personas, con todo lo que he dicho, o con lo poco que he dicho de estos dos personajes, eso los toca a ellos directamente. Entonces, pero al disertar Pablo, entonces le habló de la fe en Jesucristo y de llegar al Padre a través de él. Pero cuando Pablo comienza a dar detalles acerca de la justicia, sin duda de la justicia divina y cómo Dios opera en su justicia, y hablarle de lo que es el dominio propio, porque todo el que ha nacido nuevo hay una especie de control divino a razón de la justicia de Dios en esa persona. Pero ellos, con su manera de vivir y lo que ellos pretendían seguir viviendo, eso no encajaba con ellos. Pero él los está confrontando, porque ahí lo primero que nosotros podemos ver es que él le habla primero de la fe en Jesucristo,
Lo segundo, Él los confronta en su pecado. Entonces, primero, esto es Cristo. Cristo hace esto y la fe en Jesucristo es esta. Y después él luego los confronta con su pecado. Porque cuando le habla ahí de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, eso es una confrontación con el pecado. Primero, que todo ser humano debe conformarse a la justicia de Dios. Por razón del pecado no se conforma a la justicia de Dios. Pero Cristo viene mandado por el Padre para morir, para que se haga justicia por nosotros. Y el que recibe eso, viene, se le imputa la justicia de Dios. Entonces, Él los confronta con su pecado, la justicia, el dominio propio, y les habla del juicio venidero. Sin duda que en la argumentación Él le va a decir, bueno, tiene que ser justo delante de Dios, y la única forma de ser justo delante de Dios es a través de Jesucristo. Y el que es justo delante de Dios va a tener una manera de vida diferente, no como ustedes la están trayendo hasta ahora. Y el que no pasa por todo esto, lo que viene es un juicio. Esa misma información, nosotros vemos que eso lo habló Él en el Areópago, cuando estaba hablándole allá a los gentiles, hablando de la situación y que se aparten de estos ídolos, porque Dios va a hacer esto, y ante Él viene un día donde todos van a dar cuenta en ese juicio. ¿Y qué es lo que lo presenta? Los confronta con el pecado, les dice que se espera un juicio, y como suele suceder, hay algunos que se asustan, siguen, y hay otros que se asustan y huyen. ¿Qué es lo que dice aquí Félix? Lo primero, la reacción fue se espantó. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción, hay que irse de aquí, esta conversación ya no puede continuar. Entonces le digo ahora, vete. Eso está huyendo de la confrontación con su pecado. Primero se espantó, esto está, no sabemos si le habló del infierno, el hombre se espantó. No era necesario que le hablara del infierno para espantarse, pero lo primero es que la primera reacción es que se llenó de miedo, y el término implica que está temblando por algo peligroso que entró a su mente. Él huye, la segunda reacción, y la tercera reacción es que presenta una excusa. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Eso es muy común en las personas cuando uno habla del Evangelio. Hay personas que ven, entienden y hacen hasta preguntas, ¿y eso cómo va a ser allá? Y cuestiones así. Y cuando ya uno la confronta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? No, vamos a dejarte aquí, después seguimos hablando. Eso es lo común. Hay otros que Dios hace que resplandezca la luz del Evangelio, pero el que está presentando debe presentar el Evangelio. Lo que va a hacer con lo que uno presenta el que está escuchando, eso es asunto de esa persona y el Señor, porque el Señor está haciendo lo que Él tiene que hacer. Ya hemos visto en este mismo libro que ellos están predicando el Evangelio, Dios iba abriendo el corazón o iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que no, también Dios va haciendo su trabajo con ellos, porque la palabra no vuelve vacía. Pero este hombre está siendo confrontado con su pecado. Este hombre tiene una reacción frente a una exposición del Evangelio, y Pablo, él está tranquilo y ha visto eso como una oportunidad para predicarle a ese hombre. De otra manera, él no hubiese tenido esa oportunidad de predicarle a ese hombre. El otro detalle que se presenta aquí es el propósito que había en el corazón de este hombre para esos encuentros con el apóstol Pablo. Los versículos 26 se presenta aquí. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Entonces, la última parte del versículo lo que dice es: por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora,
Cuando uno ve el contexto, el apóstol Pablo habló de que él había venido a Jerusalén a adorar y a traer unas ofrendas y a hacer unas limosnas. Este hombre que está acostumbrado a sobornar y a dejarse sobornar, y toda la posición que él tenía era buscando provecho personal, eso lo ve él como una oportunidad ahí. Por otro lado, él llega allá y es posible que no, en el texto no está diciendo que le está pidiendo plata, porque eso también era un delito, así como es hoy. Y como es hoy también, la policía no le dice a usted directamente, dame algo y te dejo pasar. Ellos le hacen a uno sus insinuaciones y uno entiende que es lo que ellos están diciendo. Y uno decide darle o no darle, o confabularse con ellos para conjurar el delito. Eso uno lo entiende. Y uno decide si lo hace o no lo hace. Pero ahí, en ese momento, lo que se evidencia es que este hombre tiene un interés conforme a su naturaleza. Él quiere plata. Y literalmente, dice el autor, él esperaba que el apóstol Pablo le diera esto. Entonces, de pronto llega allá y Pablo pudiera pensar, Félix, si yo llego allá solo, de pronto este hombre va a decir, oye, Félix, ¿por qué no llegamos a un arreglo? Mira que no hay prueba y yo tengo que estar aquí hay tanto, que es lo común. Y mientras más pasa el tiempo, eso, hasta que se llegará el momento cuando eso va a ser normal, porque así son todas las cosas. Pero el apóstol Pablo, él tiene sus convicciones y dice, eso no es el camino, y él prefiere seguir preso ahí. Y él va entendiendo, aquí el evangelio no está preso, como lo dice en otra parte. Y lo último que se presenta aquí es el manejo político que hace este juez de la situación, pero al cabo de 2 años. Entonces este Félix dice que recibió por sucesor a Festo. Entonces ya viene alguien que lo viene a reemplazar. Y como estos judíos no lo tienen a él como un buen gobernante, a pesar de todas las adulaciones que dieron, él sabía que eso no era así. Dice el texto que él queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo debería estar libre. Ahora, vamos al primer telón de fondo. Se está dando todo lo que Dios tenía planificado que se diera. En el plan de Dios era que se diera así como está. Aún violentando aquellos de la ley y estos otros de la ley, lo que está sucediendo ahí no es ajeno a lo que Dios tiene planificado. Así está en el plan de Dios. Y Dios le dijo anteriormente, yo te voy a llevar ante reyes, ante gobernadores, ante príncipes para que hables del evangelio. Eso es lo que está haciendo. De pronto, Dios lo que no le dijo que eso era en una situación de juicio y cárcel, pero eso se lo dijo el Señor. Y le dijo, vas a ir aún hasta allá, estar ante el César, va en todas las instancias. Y de ahí que el apóstol Pablo, como dije anteriormente, él decía que el evangelio, él estaba preso, pero el evangelio no estaba preso. Él daba testimonio en cualquier lugar donde él estaba, porque lo que Dios estaba trazado, lo que Dios había trazado, lo estaba cumpliendo a través de él. Y este hombre, Félix, nosotros no esperamos que él pueda funcionar de otra manera. Que una persona con esa naturaleza, para él no es raro rechazar todas las explicaciones del evangelio que Pablo le está dando. Para él no es raro entonces sacar provecho de esta situación. Hombre, yo no puedo hacer que Pablo me dé plata para sacarlo de aquí, pero tampoco voy a quedar mal con estos judíos, con todo lo que ellos han dicho y todo lo que están ahí y la mala fama que yo tengo. A lo menos yo voy a congraciarme con ellos, dejando a Pablo ahí preso, aunque ellos saben que no debería estar preso, pero eso me lo van a agradecer. Eso es una salida política, es una salida ahí perversa, y es normal porque esa es la naturaleza de ese hombre. Ahora, ese hombre fue expuesto al evangelio. A ese hombre se le explicó el evangelio, y si nosotros hablamos humanamente, se lo explicó el que mejor explica el evangelio en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Sin embargo, si no estaba escogido, eso podía explicárselo el Señor Jesucristo, que no iba a creer. Porque Dios abre el corazón
Y digo que el Señor Jesucristo, ¿a cuánto no le predicó el Señor Jesucristo? ¿Y cuánto estuvieron en el aposento alto? 120. Y Cristo no solamente le explicó el Evangelio, arrepentidos, sino que le hizo un milagro y una cantidad de cosas para ellos que debían haber creído, pero al final solamente habían 120. Pero Cristo hizo lo que tenía que hacer, así lo hizo también el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos estar expuestos, como este hombre, a situaciones que van a evidenciar si en realidad yo creo lo que creo. No tengo que estar ni mintiendo, ni discutiendo, ni peleando, pero manteniéndome en mi convicción. Oye, no logro esto por portarme como Dios dice que me porte. ¿Qué más recompensa que es saber que Dios está siendo glorificado? Cualquier otro beneficio recto que yo tenga aquí, vuelvo y digo, eso lo que le espera es fuego, porque la mente nuestra está en la adquisición y cosas así. Pero usted no se va a llevar nada de aquí. Entonces, eso por lo cual usted viola los principios bíblicos, eso le espera candela. Debemos dejar de estar violando los principios bíblicos por cosas que son pasajeras, perecederas. No nos hagamos tesoros aquí, porque eso aquí se queda. Haceos tesoros en el cielo, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y gracias por permitirnos otra vez tener un rato de estudio y de análisis de ella. Según lo que nos has recordado, enseñado, confirma, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, Señor, que esa debe ser nuestra orientación de vida, que podamos pensar, hablar y actuar conforme a lo que tú nos enseñas de tu palabra. Por eso y para eso tú la has enviado. Por eso y para eso nosotros deberíamos estudiarla. Y cuando la entendemos, sin duda que lo que tú quieres es que nos ajustemos a eso que tú nos enseñas. Haz que podamos tener la mentalidad del apóstol Pablo, de tener una conciencia tranquila y limpia, de no ir en contra de sus principios, no ir en contra de lo que tú le enseñaste. Guíanos a nosotros a tener una orientación semejante. En el nombre de Cristo lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos.